Alergia al marisco. El marisco es, junto al pescado, uno de los alimentos que mayor número de alergias provoca. La alergia al marisco es una reacción de hipersensibilidad de mecanismo inmunológico. Son reacciones inmediatas, mediadas por IgE. El tipo de marisco que produce alergia con mayor frecuencia son los crustáceos, es decir, el marisco de patas, desde los camarones hasta la langosta, pasando por gambas, cigalas, nécoras. Le siguen en frecuencia los moluscos, en donde tenemos los bivalvos, el marisco de concha, mejillones, almejas, ostras, los gasterópodos, caracoles, vígaros minchas y los cefalópodos, calamar, sepia, pulpo. Aunque los alérgicos al marisco pueden reaccionar a pescados, no se ha demostrado reactividad cruzada entre estos alimentos. Sí se sabe que los ácaros tienen proteínas similares al marisco, de modo que los pacientes alérgicos a ácaros tienen un riesgo mayor de sufrir reacciones alérgicas al marisco que aquellos que no lo son. Hasta un 80% de los alérgicos al marisco lo son también a ácaros. Clínica. En individuos sensibles pueden aparecer síntomas con la sola inhalación de los vapores de cocción o de las partículas desprendidas durante la manipulación. Los síntomas suelen aparecer entre los 15 minutos y 2 horas después de la ingestión, aunque en pacientes con alergias a moluscos con síntomas respiratorios y cutáneos se han descrito reacciones tardías de hasta 7 horas después. A veces la reacción alérgica requiere factores aceleradores coincidentes con la ingesta de marisco, como es el caso de anafilaxia inducida por ejercicio asociada a alergia a alimentos. En el caso del marisco, también se pueden sufrir reacciones si coincide que antes de comerlo se tomó algún antiinflamatorio. Los pacientes atópicos suelen presentar con frecuencia síntomas más graves. La mayoría de los alérgicos a mariscos son atópicos y el 80% suele estar sensibilizados a ácaros. La urticaria y angioedemas agudos son los síntomas referidos más frecuentes en alergia a crustáceos y moluscos. Es de destacar la dermatitis de contacto proteínica y la urticaria de contacto, que se producen al manipular el alimento y se manifiestan con eczema, picor, enrojecimiento, descamación y pequeñas ampollas o ronchas y de predominio en manos. Los alérgenos del marisco aerosolizados pueden provocar síntomas de rinoconjuntivitis y asma. Esta vía de sensibilización es la causa de asma profesional, y esta sensibilización respiratoria precede a síntomas de alergia alimentaria. Existe identificado una patología laboral, dermatitis de contacto, urticaria y asma ocupacional en la industria alimentaria de la manipulación del marisco como consecuencia del desarrollo de alergia al mismo por los trabajadores. La mejor estudiada es la industria del cangrejo, y entre los factores de riesgo más importantes a la sensibilización alérgica mediada por IgE y aparición de asma está la atopía y el tabaquismo. Cuando esta alergia aparece en edad adulta suele ser persistente, por lo que deberá observar las medidas de evitación de por vida. Prevalencia. La prevalencia en alergia a alimentos depende en parte de los hábitos alimenticios de la población. Los mariscos, moluscos y crustáceos son causa importante de alergia en la población adulta, siendo menor su incidencia en la infancia. En los últimos años, su introducción generalizada en la dieta ha producido un aumento en la aparición de reacciones adversas por ingestión y manipulación. Son los responsables del 8% de las alergias a alimentos en España. Se consideran factores de riesgo de sensibilización, exposición. La mayor prevalencia de la alergia se da en poblaciones en las que el marisco forma parte de su dieta habitual, por ello, según algunos estudios, la mayor incidencia en las poblaciones de zonas costeras. Atopia. La mayoría de los alérgicos al pescado son atópicos y en ellos son más frecuentes las reacciones graves. En estos casos, el único tratamiento probado y eficaz consiste en llevar una dieta exenta de marisco y derivados o del marisco causante, sin olvidar que hay otros productos en el mercado que incluyen entre sus ingredientes diversos componentes de los mariscos. Alérgenos. La gamba es el marisco más estudiado desde el punto de vista alérgico. Aunque los mariscos tienen una gran variedad de proteínas,
Solo unas pocas son alergénicas y la mayoría de ellas son glicoproteínas hidrosolubles y termoestables. Los alérgenos del marisco se extraen de extractos crudos y cocidos de los distintos géneros y especies. Se ha valorado la necesidad de extractos purificados y bien caracterizados para mejorar el diagnóstico. El marisco cocido mantiene toda su alergenicidad y el agua de cocción contiene los mismos alérgenos. En el caso de la gamba existe la posibilidad de sensibilización a un único alérgeno, específico de la especie, lo que puede explicar los síntomas. También se han aislado alérgenos del cangrejo, percebe, calamar. La tropomiosina es el alérgeno mayor de los crustáceos y puede justificar la reactividad cruzada clínica entre diferentes especies de crustáceos y moluscos. Este panalérgeno justifica la reactividad cruzada con otros artrópodos no comestibles, como son los ácaros. La tropomiosina es el alérgeno mayor de los crustáceos y puede justificar la reactividad cruzada clínica entre diferentes especies de crustáceos y moluscos. Este panalérgeno justifica la reactividad cruzada con otros artrópodos no comestibles como son los ácaros. Sin embargo, la tropomiosina de los vertebrados no es alergénica. Aunque los alérgicos a mariscos suelen estar sensibilizados a varias familias, hay personas con alergia a una única familia. Diagnóstico: el diagnóstico lo realiza el alergólogo en base a la historia clínica del paciente, síntomas de la reacción ya sea local o sistémica, relación temporal con la ingestión, contacto o inhalación o exposición a aerosoles del marisco. Tras ello se realizan las pruebas cutáneas con la técnica PRIC y las pruebas serológicas, IgE específica. Los mariscos son los alimentos con lo que parece existir una mejor correlación entre los resultados de la prueba cutánea en PRIC y la reacción de hipersensibilidad clínicamente demostrada. La resolución de los síntomas tras la dieta exenta de marisco nos apoyará la sospecha de alergia. En algunos casos se deberá valorar la necesidad de factores acompañantes, como la realización de ejercicio o la administración de medicación antiinflamatoria. A veces es necesario realizar diagnóstico diferencial debido a reacciones adversas por la ingestión de mariscos contaminados con gérmenes, toxinas y parásitos o consecuencia de los conservantes, sulfitos. Tratamiento y consejos: el único tratamiento de la alergia al marisco es la dieta de exclusión y en personas muy sensibles se deberá evitar la exposición inhalativa. Normalmente, si somos alérgicos a un tipo de marisco, por ejemplo crustáceos, tendremos que evitar esa familia entera de alimentos. Recuerde que el marisco se encuentra también formando parte de muchos alimentos, sopas, pizzas, paella, rollitos congelados de cangrejo, ensaladas. Los individuos alérgicos al marisco deberían ser cuidadosos cuando comen en un restaurante. Deberían evitar los restaurantes de pescados y mariscos, debido al riesgo de contaminación a que están expuestas las comidas que no son a base de pescado al tomar contacto con mostradores, espátulas, aceite de cocina, freidoras o parrillas en las que se preparó el pescado. Además, la proteína de marisco puede ser transportada por el aire durante la preparación y provocar una reacción alérgica. Recordar que se debe evitar darle alimentos que hayan sido fritos en aceite en el que previamente se haya cocinado marisco, o que hayan sido cocinados en recipientes o manipulados con utensilios previamente utilizados en la elaboración de platos con marisco, y que no hayan sido previamente lavados y enjuagados concienzudamente. Si el paciente alérgico al marisco tiene asma urticaria, observe si tiene agudizaciones cuando ustedes cocinan marisco en casa, aunque el alérgico no llegue a comerlo, cuando entre en una pescadería, o en un bar/restaurante en el que se esté cocinando marisco, etc. En caso de que así sea, dejen de comprar y cocinar marisco en casa, y consulten con su especialista. Se recomienda siempre limitar al máximo el consumo de productos industriales y una lectura cuidadosa del etiquetado. También es muy recomendable que el alérgico porte, en un brazalete, pulsera o chapa identificativa, con letra clara y bien visible, su calidad de alérgico y a qué alimento en concreto lo es. Se debe consultar al médico especialista la conveniencia de llevar adrenalina autoinyectable, Alteus o Jext.
y que paciente, familiares y cuidadores tengan el entrenamiento necesario para su administración. Se debe advertir siempre al médico y al farmacéutico la condición de alérgico y, aun así, ante cualquier medicamento, se debe leer cuidadosamente el prospecto en el apartado de composición.